es una introducción a propósito que no quiere, digamos, hablar sobre los temas que va a hablar Daisy, sino que quieren establecer criterios de marco. Y creo que hay dos criterios muy importantes para entender el proceso investigativo práctico que está haciendo Daisy. El primero de ellos es el imaginario cuerpo. Si ustedes recuerdan bien, el cuerpo estuvo desaparecido durante mucho tiempo de la discusión, digamos, rigurosa alrededor del arte, del pensamiento que trataba de justificar la percepción, la intuición, en fin. Y volver sobre el cuerpo, lejos de ser una etapa materialista de nuestros estudios, es más bien una etapa en la que, sin eliminar su contraposición, ¿cierto? Como en ese dualidad que se nos ha creado como entre lo material y lo espiritual, muchas veces entre lo exterior y lo interior, lo que pareciera haber en este nuevo concepto de cuerpo no es simplemente un bulto de carne, sino el encuentro precisamente de fenómenos intelectuales, trascendentales y físicos, el encuentro de sensaciones, emociones e intuiciones, ¿cierto? Allí es donde el lugar de apariciones, el lugar de las apariciones es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, entendiendo este concepto de cuerpo, no como, no como, digámoslo así, la sola biología, sino que implica también los procesos racionales del sujeto que acarrea esa biología y que la llama existencia. Esa condición de cuerpo, a propósito, implica una unidad, porque, como lo decía hace un momento, la manera en la que a nosotros se nos introducen muchas veces estas ideas desde la metafísica judeocristiana hace que nosotros terminemos pensándonos como un ser dividido. Y aquí pensar en la unidad del individuo es crucial para entender la relación que hay entre las posibilidades artísticas y las posibilidades, en este caso, de los valores, ¿cierto? El desarrollo de los valores y el desarrollo de las técnicas, por ejemplo, se encuentran no porque alguien lo fuerce, en el caso no porque Daisy esté tomando los valores y traiga entonces las técnicas y junte las dos cosas, no, es que en esa condición de cuerpo que exalta tanto Nietzsche, Foucault, ¿cierto? Y que vemos tan presente mucho antes de ellos, ¿cierto? Durante el periodo Edo en Japón, el cuerpo se presenta como unidad. Y esto es lo que permite entender que no es un acercamiento forzado, este proceso de tipo teórico, práctico, sino que más bien es una observación o un ejercicio contemplativo del lugar donde se encuentran todos estos fenómenos, ¿no? Por eso es interesante entender el cuerpo como una cosa y no como cuerpo en oposición a la mente o cuerpo en oposición al alma, como una cosa a otra, sino como que el cuerpo es todo lo que en todo caso, en toda cultura hemos tratado de llamar alma, espíritu, esencia, trascendentalidad, eterealidad, ¿cierto? Todo eso hace parte de nuestra condición de cuerpo y también nuestro desarrollo intelectual. Así podríamos ver que puede haber una espiritualidad fáctica, una espiritualidad matérica, así como podría haber una materialidad trascendente. ¿Sí? Estas dos posibilidades, repito, no como en Occidente, una cuestión que nosotros hacemos que se encuentren, sino como en Oriente algo que ya graciosamente se encontraba junto. Entonces yo creo que esa idea de cuerpo, que repito, podemos ver con mucha claridad en Nietzsche y en Foucault, es un factor interesante para la manera en la que estamos reflexionando o en la que Daisy está reflexionando esta relación entre la técnica y los valores. Un segundo concepto que creo que es muy importante y también me parece como rico tener el espacio para decirlo cuantas veces sea necesario, es que para nosotros el arte está encerrado en dos imaginarios muy duros, muy fuertes, ¿no? El arte en cuanto a historia, ¿cierto? Y el arte en cuanto digamos, concepto. ¿no? Entonces, ese concepto que a nosotros se nos enseña, por ejemplo, a través de diccionarios, de definiciones, tiene todo que ver con la historia, pero se construye de manera distinta, ¿cierto? O sea, la gente cree saber qué es el arte, está segura de saber qué es el arte, pero cómo lo construyó es algo que lo construyó a través de definiciones, un sentido conceptual muy directo, o a través de una carga histórica, es decir, reconoce en la historia las cosas a las que llamamos arte y busca otras similares que se le parezcan, ¿cierto? Para poderlas llamar igual.
Pero creo que algo interesante que todos nosotros nos hemos dado cuenta, entre más profundizamos en el estudio de Japón, es que ese concepto de arte en Japón es muy distinto. Implica más bien una condición ideal de un desarrollo técnico específico que llega a una cima, ¿cierto? O bueno, me gusta decirlo así, no he encontrado otra forma de decirlo. El arte es la cima de cualquier hacer, ¿cierto? Era digamos, el estado definitivo y más elevado de cualquier hacer. Pero ¿por qué es arte desde cualquier hacer, ¿cierto? ¿En dónde está este sentido? Para alejarnos de ese imaginario occidental y acercarnos más a una idea de lo que podría ser el arte en el periodo Edo japonés, quiero dar una intuición que muy de Schiller. Está atravesada además en este proyecto. Y la intuición es la siguiente. El ser humano hace arte porque el arte es la ética hecha cosa en el mundo. Esta es una teoría además muy mía, ¿no? Yo creo mucho en esto, es una tesis que quiero alimentar mucho. De hecho, la investigación se titula La naturaleza artística de los valores. ¿Por qué se titula así? Por esa intuición. O sea, la intuición es que hay algo en nosotros, en nuestro instinto, en nuestra faceta animal, en lo que somos como esencia, que viene programado para hacer arte. Y yo creo que esa programación entra dentro de un imaginario de lo ético, porque las cosas que llamamos arte no tienen una funcionalidad definitiva y utilitaria como otros objetos. No es como una cuchara o un cuchillo, ¿cierto? Que tienen una función tan directa en la vida cotidiana a tal punto de que mejora la calidad de vida, pero de una manera muy material. Y la obra de arte tendría que hacer esto también, ¿no? Tendría que mejorar la manera en la que el ser humano vive, pensémoslo así, pero no porque le haga la vida más sencilla o se la haga más fácil, ¿cierto? Sino porque implica una relación especial con la contemplación de la propia vida, ¿cierto? Una reflexión consigo mismo. Algunos recuerdan que en el Japón el ideal, o sea, lo que persigue cualquier hacer es el satori. El satori es un estado de iluminación que es buscado a través de cualquier práctica, ¿cierto? Entonces, el tipo que nació para barrer, la única forma que tiene para llegar al satori es a través de su labor diaria, porque lo va a hacer todos los días, ¿no? Va a estar entrando en un estatus casi de meditación. Entonces, esa labor repetitiva, ¿cierto? Ir barriendo, hace que vaya desarrollando una técnica. Se barre de tal forma, la escoba se coge así, el movimiento debe ser este, y el desarrollo de esa técnica, podríamos imaginar, empieza a escalar a través de la herencia generacional. Mi maestro hereda sobre mí, yo heredo sobre mi discípulo y este a su vez sobre su discípulo, a tal punto que 8 generaciones hacia adelante tenemos una depuración técnica, una destilación técnica, que me gusta, decía yo la otra vez, me gusta mucho ese término, destilar. Entonces se destila la técnica y lo que alcanzamos en su etapa definitiva, casi de forma reaccionaria, porque, repito, es una suerte de conservatismo que se mantiene en movimiento, es un objeto o una acción que está muy elevada por encima de las demás en términos físicos y espirituales. Porque recordemos que los japoneses asumen en todo caso que la transformación de la materia de su forma más noble implica darle vida, ¿cierto? Otorgarle una chispa de vida a esa materia. Entonces el Satori es que es un estado de iluminación, que es un estado de vacuidad, donde gracias a que yo alcanzo el estado de vacío, me unifico con el todo en un uno primordial, como muchos de ustedes lo tienen ya bastante claro. Yo lo alcanzo a propósito en el olvido de mí mismo. Y ese olvido de mí se da en la meditatio, ¿cierto? En la meditación. Entonces viene el proceso de repetición, la repetición hace que yo entre en un estado meditativo, ese estado meditativo que implica vacuidad, y la acción de la vacuidad es lo que perfecciona la técnica. Se cierra el círculo, ¿se entiende? Lo voy a poner con un ejemplo muy puntual. Entonces yo me siento a dibujar y en el dibujo empiezo a hacer acciones mecánicas como las que se hacen muchas veces en la bocetación del grabado, ¿cierto? Movimientos mecánicos, y en la acción mecánica mi cuerpo encuentra una frecuencia de trabajo que le permite a mi mente desprenderse.
ese desprendimiento hace que yo no esté controlando del todo mis ideas. Ese es soltar el control de las ideas, ese es entrar en el estado de la vacuidad. Cuando yo entro a la vacuidad contemplándola, ¿cierto? Contemplando su totalidad, se me revela la totalidad. O sea, si yo empiezo a contemplarla cada vez y repito y repito y repito, llega un momento en el que la totalidad se me manifiesta en un instante, ¿cierto? Esta epifanía de tener la conciencia del sentido de la unidad de todas las cosas en la vacuidad es el Satori, que es la iluminación. ¿Y por qué es iluminación? Porque yo lo sé todo. O sea, por un momento se aclara todo, todo es luminoso y yo puedo ver con claridad absolutamente todo. Obviamente se refiere en un sentido metafórico como encontrar ese, ya sé por qué existimos y por qué existe el árbol y por qué existe el cielo, ¿cierto? Es un momento donde el saber nos rapta, pero nosotros no somos autoconscientes para contemplarnos a nosotros mismos en propiedad del saber, sino que el rapto es tan fuerte que el saber nos obliga a olvidarnos a nosotros mismos. Y como yo me olvido de mí mismo, ya no solamente sé lo que sé, sino soy lo que sé, ¿cierto? Ese giro de ser lo que sé, sí, ser lo que ahora yo sé, es el momento del Satori. La iluminación es como un orgasmo, ¿no? Entonces llega, y en el momento en el que se da ese Satori, digámoslo así, el hombre japonés ha regresado sobre el centro del universo, ¿cierto? Es decir, como en términos hegelianos, ese es el retorno sobre el espíritu absoluto, donde todos volvemos a hacer una sola cosa. Los haceres artísticos en Japón buscan llegar a ese estado, al Satori. Y por eso las personas que hagan lo que hagan, quieren merecerse la unidad absoluta, se entregan a lo que hacen en una relación de repetición y sacralidad a tal punto que la depuración o destilación técnica le permite una separación entre las acciones del cuerpo o las acciones musculares mejor y la actividad mental. Y esta separación implica una acción meditativa que busca el Satori. Lo interesante es que se asumiría que como consecuencia la obra de arte permite percibir el Satori, ¿cierto? No sé si recuerdan el lenguaje filosófico para hablar de esto en estética, pero se diría, el concepto nos permite percibir la idea. La idea percibida en sí misma es muy difícil. Entonces, a través del concepto podemos percibir la idea. Si la obra establece un conjunto conceptual y me permite a mí ver la idea, la pregunta es cuál sería la idea última que busca todo conjunto conceptual artístico, y esa idea sería precisamente la vacuidad, en cuanto que es el retorno sobre el uno absoluto, y por lo tanto sería como, digámoslo así, o sea, la iluminación es el momento natural, llamémoslo así, es tan rico decirlo. Es un momento en el cual, si yo me pierdo a mí mismo y me olvido a mí, vuelvo a ser la naturaleza, y como soy la naturaleza, todo lo que hago está bien, es sabio, es digno, es bello, en el sentido más profundo, y ahí es donde aparece el hacer artístico. Entonces digamos que un aprendiz es aquel que hasta ahora está acostumbrando el cuerpo, ¿cierto? Para poder seguir al siguiente nivel, ¿cierto? Ya el que está en la zona media, antes de llegar a ser maestro, pero después de ser un inicial aprendiz, ¿cierto? El que está como estudiante en la zona media está en un proceso de asimilación de ideas y de técnicas, ¿cierto? Es decir, en la primera etapa hay asimilación técnica, en el segundo ya hay asimilación de ideas que justifican ese desarrollo técnico, pero el maestro es el cual que ya está en el carril, ¡fa! Ya está encarrilado ¿hacia qué? Hacia el Satori. Y sabe que repitiendo lo que hace una y otra vez lo va a alcanzar. A eso me refiero a que ya está encarrilado, ¿cierto? Ya está sobre el camino y lo único que tiene que hacer es mantenerse en movimiento, ¿cierto? Si es un luchador de sumo, lo que tiene que hacer es levantarse cada mañana a entrenar, ¿cierto? Hacer la dieta del luchador de sumo a tal punto que como tiene ya claros las funciones de, digámoslo así, físicas y técnicas y las funciones eidéticas de su labor, al repetirlas, está condenado al éxito. No sé si me van a entender, está condenado a llegar al Satori. Sí o sí va a llegar.
en el camino de pronto pueda presentarse alguna variación de sus actividades, y esto es lo que los japoneses consideran que te aleja del Satori. Por eso yo me levanto cada día a hacer lo mismo a lo que me dedico, cada día de mi vida, ¿cierto? Lo hago y me acuesto. Ese perfeccionamiento es la destilación de la que hablábamos hace un momento, y esa persecución quiere decir que la obra de arte no persigue la experiencia estética del espectador primero que todo, persigue la experiencia estética del creador, primero que todo, y esa es una diferencia con la obra de arte occidental, que ha hecho énfasis en la experiencia estética de un espectador. Aquí la experiencia estética más dura la tiene el artista mismo. El artista, por eso habíamos dicho, tratando de transformar el mundo, termina transformándose a sí mismo. Y esta transformación, a propósito, tiene todo que ver con el sentido de que el logro final no es la belleza o la experiencia estética de un otro, sino cada obra de arte en su elaboración es la persecución del Satori. Eso quiere decir, escúchenme tan bonito esto que estoy descubriendo, que la obra de un artista es como una bitácora de cómo llega a su iluminación, ¿no? Queda allí ese sentido, y yo también me siento muy inspirado con esa idea que he estado encontrando últimamente. Y a propósito, eso es porque ahora sí estoy leyendo ese libro, ¿no? El de la muerte voluntaria de Japón. Ahora sí, o sea, ya lo empecé a ojear un poquito, y uno dice, claro, por eso en algún momento matarse es la mejor opción. Porque si yo estoy persiguiendo el Satori, estoy persiguiendo la iluminación, y en algún momento esa persecución de la iluminación afecta a los otros que me rodean, se abre una segunda discusión, ¿cierto? Y es precisamente cómo llegamos al Satori en conjunto. Y ahí es donde aparece un término que me gusta mucho y quiero utilizar en el título de uno de los artículos finales, el de la sociedad sibarita. Porque me gusta esa idea de la sociedad sibarita, porque la idea no solo es que es tan fractal, no es como que usted llegue a la iluminación y ya hay suerte, sino que al llegar usted a la iluminación y él y aquel, ¿no? Toda la sociedad se eleva. De la persona que falla está retrasando toda la iluminación colectiva, me hago entender, la jala, es un peso, es un ancla. Entonces lo interesante acá es que cuando yo me doy cuenta que yo estoy, entre comillas, entorpeciendo un desarrollo colectivo, que puede ser la sociedad sibarita, o sea, la alta sociedad, una sociedad elevada, de una manera tan sublime, que yo me descubro como lo que lo impide, entonces me saco de la ecuación, yo me tengo que sacar de acá, y eso es lo más noble que yo puedo hacer en pro de esa iluminación colectiva, ¿cierto? En pro de esta búsqueda, digamos, casi que social. Bueno, entonces yo quería hacer esta introducción precisamente para poner en pulsión esas dos cosas y decir, mira, aquí el cuerpo es una cuestión de unidad, y el arte es una búsqueda de una iluminación que tiene lugar en ese cuerpo, ¿cierto? Y creo que algo que podemos encontrar en común en todas las prácticas que estamos estudiando de forma independiente es eso, es esa correspondencia entre cuerpo y iluminación, en donde el artista, lejos de perseguir estas ideas superficiales como la fama, la riqueza, busca una gloria mucho más profunda, pero es una gloria además que implica un desprendimiento absoluto, es que es una acción de humildad, porque yo quiero llegar a un punto en el cual yo ya no soy yo. Y esto también me parece totalmente opuesto a la idea del artista occidental, ¿no? Donde yo quiero hacerme famoso y mi nombre que empieza a aparecer en todas partes, y la firma define la obra y su autenticidad. Aquí es la desaparición del autor. Me hago entender, miren tan rico en lo que estoy trabajando. El autor va desapareciendo en la medida que, digámoslo así, hay una experiencia que es superior a él y que incluso va a seguir existiendo después de que él cese su existencia. Y creo que ese es el punto en el cual muchos de nosotros creemos que hay algo especial en este tipo de arte. Creo especialmente que ese sentido religioso es lo más valioso acá. Me empiezo a dar cuenta del valor de la religión, y con esto ya termino diciendo algo más personal. Cada vez me siento más atraído a ser más religioso. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos asustamos con la idea de ser religioso por el tipo de religión que se nos propone, pero también por la idea dogmática de la religión, ¿no? De que la religión es un dogma, esto es la verdad y se presenta de tal forma. Pero este dogma me gusta,
porque en este dogma el hombre es poquita cosa. Entonces no está buscando el dogma del hombre, está buscando el dogma de la naturaleza. ¿Me hago entender? Me gusta esta idea de religión porque no es un dogma artificial, es un dogma natural. Aún siendo dogma, me parece más atractivo por esas categorías de obediencia en la cual el hombre mira a la naturaleza para saber qué está bien y qué está mal. Bueno, esa es mi introducción. Quería hacer esta breve introducción para que la compañera pueda entrar de pronto un poco más afianzada en la contextualización de su discurso. ¿Listo? Compañera, cuando quieras, venga a nosotros la charla tuya. Después de ese discurso es difícil, Mario. Pero No, bueno, no, puede ser, vamos dale. a... Pues me confirman si me escuchan bien, es que no sé si mi conexión está bastante mala. Sí, ahí te escuchamos. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, se Bueno, escucha. compañeros, para la compañera Nicole, yo soy especialista en el Irezumi, o sea, tatuaje japonés. Eh, pues para que sea más práctico, la verdad decidí realizar una presentación así súper cliché, como para tener un apoyo audiovisual y que no se me duerman en el discurso. Entonces, con su permiso, voy a compartir la pantalla y espero abordar todos los temas posibles, ya que al querer decirlo todo, quizá se me escape alguna cosita por ahí. Entonces, ¿me confirman si es mi pantalla, por favor? Ahí ya se está presentando tu pantalla. Listo, No, a mí compañero. no me aparece todavía. Me ¿No? aparece Daisy Catherine presentación. No. No, Rayos. no Sí, se sí, ve yo. tu pantalla, No sé. sino que, o sea, creo que no compartiste pantalla completa, no estoy seguro. Espera, dame un segundito. A ver qué pasa acá. Listo. Ah, Vamos a ver. ¿Ya se ve, compañeros? Sí, ahí ya se ve. listo, compañera, sí. Listo, muchachos. Pues como les decía, decidí realizar esta presentación porque pues no sabía cómo guiarlos. Entonces, y pues para facilidad mía, entonces decidí realizarla. Yo tengo este título, pero como tal no es el título de mi tesis, ya que todavía no la he bautizado porque estoy en ese proceso. Pero decidí bautizarla así para ustedes el día de hoy, que es Irezumi y los valores éticos en el proceso de autotransformación. Como ya lo decía Mario, yo estoy trabajando el cuerpo como lugar de las apariciones. Ahora bien, yo decidí realizar un índice para que ustedes digan, bueno, esta nena va por aquí, va por allá. Les voy a grosso modo, les voy a hablar un poquito sobre el asunto proyectual, que es como el objetivo que estoy trabajando ahorita, de cómo llegué ahí, para que ustedes sepan. Y ya les voy a hablar de la transformación del cuerpo y transformación interior, que son dos apartados bastante importantes y relevantes en mi investigación, para que ustedes sepan cómo llegué ahí, cuál fue mi suerte, porque yo he tenido muchas suertes porque todo encaja, y todo encaja porque estaba en el vacío, literal. Ahorita que escuchaba a Mario, dentro de ese proceso repetitivo, yo lo he encontrado todo. Entonces, bueno, este es como mi objetivo general de la tesis. Lo quise poner así, tal cual lo escribí en el documento para que ustedes sepan más o menos. Es lograr un proceso de autotransformación ética, estética, mediante tatuaje entendido desde una dimensión simbólica de cuerpo y cuidado de sí, a través de la educación de los valores, resultando en un arte de sí mismo. Digamos que el arte de sí mismo sería nuestra finalidad y lo que mencionaba Mario hace un segundito, lograr ese proceso de iluminación mediante una técnica de todos los días. Pero aquí se presentan dos cosas, que es la ética y el tatuaje. Como ya sabrán, la ética es lo que hablaba Mario de la tecne. Y la tecne es la que nos, digamos, la base de este semillero, o lo que nos introdujo Mario, es la ética del artista de Michel Foucault. Entonces ahí tengo como esas dos bases sólidas por las cuales estoy trabajando. A veces abarcarlo mucho es bastante tedioso, entonces por eso yo lo simplifiqué mucho, muchachos, y quise desmenuzar de aquí a allá, y en esta presentación pues puse lo más relevante para mí. Digamos que en este proceso yo estoy muy feliz porque he logrado mucho, quizás yo no me reúno mucho con ustedes, pero sí he logrado bastantes cosas. Bueno, entonces ya dejando claro el objetivo general,
les voy a, digamos, a mostrar cómo llegué ahí, ¿no? Porque no fue de la nada. Digamos que al leer este texto de Foucault de la estética de la existencia, yo me pregunté por esto mismo. Me pregunté por una transformación de sí mismo. ¿Qué está pasando acá? Porque el man dice cómo hacer de la vida una obra de arte, ¿no? Y nos arroja bastantes técnicas de sí, del cuidado de sí, bla, 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 bla. Yo decía, bueno, estas son técnicas. Entonces allí me preguntaba cómo hacer de la vida una completa obra de arte, ¿no? Entonces, claro, el man nos está dando técnicas eh, para lograr hacer algo bello, admirable, algo honorable, lo que decía Mario. Si no le estamos aportando, pues mejor nos desaparecemos. Entonces, el artista fuera de este eje de Europa, perdón, no sé cómo se pronuncia, pero fuera, mejor dicho, fuera del eje europeo, del renombre y todo esto, ¿qué está haciendo el artista, no? Está dejando su firma, bla, 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 pero ¿qué está dejando más allá de esto? O sea, ¿cuál es su honor? ¿Cuál es su parte en la vida, su desarrollo? Mejor dicho, el man que está haciendo. Y aquí textualmente yo cito a Foucault cuando dice, se trata de saber cómo gobernar la propia vida para darle una forma que fuera más bella, lo más bella posible, a los ojos de los demás, de uno mismo, de las generaciones futuras, para las que podrá servir de ejemplo. Aquí yo recuerdo, yo llegué a esto pues gracias a Mario, ¿no? Y la teoría del arte, esta materia que me aterrizó totalmente en las artes, porque yo antes tenía el chip de que un artista es el que dibuja bonito, bla, 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 y yo aterricé totalmente. Y yo me enamoré mucho de la estética de la existencia, pues por eso mismo, que hay más allá no solo de las obras, como ya lo mencionaba Mario, las obras, mediante las obras estamos buscando un proceso de Satori, o sea, iluminación. Pero ¿qué está haciendo el man? O sea, ¿cómo se ve reflejado hacia el mundo? Y siempre me quedó muy marcado que hablaba sobre Jaime Garzón y se le iluminaban los ojos. Claro, yo decía, para mí mi sensei es Mario, porque yo lo veo así. Y no es por así ser chupamedias ni nada de eso, pero yo a Mario lo veo así, como un sensei. Entonces yo decía, claro, este man está en un proceso, ahorita que escuchaba, él está en ese proceso de iluminación. Entonces yo quise hacer esta tesis más ensimismada pues a mí, porque es mi cuerpo. Yo soy tatuadora, pues antes que nada, para los compañeros que no me conocen, yo soy tatuadora, entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo con esto? Y ahí me preguntaba sobre todas estas cosas, que es como un círculo que se complementa bastante bien. Bueno, entonces dentro de esta pregunta de cómo hacer la vida una completa obra de arte, está la estética de la existencia como esa teoría que me respalda, ¿no? Yo me voy a esconder detrás de ella, voy a decir, no, mire, este man es el que habla de esto, yo solamente lo estoy tomando como un elemento para mi tesis. Aquí nos habla de la tecne, o sea, la ética es la que nos va a llevar a ese proceso para transformar nuestra existencia. Y las prácticas de sí, que si no conocen bien las prácticas de sí, son la epimeleia, la parresía, todo lo que nos ha mencionado Mario en algún momento. Entonces, ahora bien, cuento con este elemento. Yo me pregunto por una estética de la existencia, es una teoría que nos habla de bla, 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 X o Y cosas para lograr hacer de nosotros algo bello, honorable como artistas, ¿no? Bueno, este es mi primer postulado. Yo dije, no, pero aquí me falta algo. O sea, claro, y el man hablaba del cuerpo. O sea, era tan obvio que decía que, o sea, el vehículo donde surge la transformación es el propio cuerpo. ¿Cómo no me fijé si yo era tatuadora? Es lo más irónico, ¿no? Gracias al Japón fue que yo llegué a todas estas premisas. Pero ya sabiendo que es el cuerpo el lugar de las apariciones, como lo mencionaba Mario, que también la mencionaba, valga la redundancia, Michel y Foucault, Nietzsche y Foucault, discúlpeme. Eh, claro, yo decía, es el cuerpo. O sea, sí, el cuerpo es donde yo voy a poner en marcha todas estas cosas, mmm, pero más en nuestras acciones, ¿no? Pero ¿qué va encima del cuerpo? Yo decía, así súper literal. Claro, es la piel y que está sobre la piel. Si yo soy artista del tatuaje, transformación del cuerpo mediante el irizumi, o sea, tatuaje, y una transformación interior
que son las técnicas de sí, los valores. O sea, lo que me está otorgando Michel Foucault es la transformación interior a través de las técnicas de sí. Pero llegamos a la cultura japonesa no solo por este quehacer artístico, sino que ellos, guiados por su pensamiento sintoísta y zen, también nos están otorgando algo. Y lo que mencionaba Mario, la religión, de cierto modo, nos guía en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces los manes están guiados por el zen y el sintoísmo, el budismo en general, y estas son religiones muy bacanas, en serio. Estas religiones también me aportan en la transformación interior. Aquí es todo lo que se habla del sintoísmo, que vendría siendo el culto a los dioses, o sea, los kami, todo esto, por eso hay tantos templos, etcétera. Y también, sobre todo, el zen. Digamos que yo me quedo mucho con el zen, porque ahí es donde habla del vacío, y es intentar hallarlo todo, pero al mismo tiempo perderlo todo, encontrarnos en el vacío, en ese proceso. Entonces, por eso se llega al Japón, y como ustedes ya sabrán, en cada uno de nuestros procesos de investigación, hemos hallado que el Japón simplemente es una cultura de admirar, bueno, específicamente en el periodo de Edo, ¿no? Porque ya se ha tergiversado mucho esto. Japón, con algo muy pertinente y que me quedó muy marcado, y es que compartimos la naturaleza porque la llevamos atravesada en el corazón. Entonces no estamos lejanos de ellos. E incluso yo he asistido a varias charlas eh, del centro del Japón, y ellos lo dicen. Colombia no está muy alejado de todas estas prácticas porque tenemos atravesada la naturaleza y es algo que siempre nos va a unir. Bueno, pues volviendo, digamos que a la diapositiva, esta fue la segunda pregunta que me hice, ¿no? La primera fue cómo hacer de la vida una obra de arte. Allí llegué a la estética de la existencia, preguntándome por mi propia existencia y cómo puedo transformarla. Luego pensé en el vehículo en donde surgen todas las apariciones, que es el cuerpo. De allí surgen dos transformaciones, la del cuerpo y la interior. Aquí ya tengo una base sólida para mi investigación. Entonces, aquí llegamos al Irezumi. Esta es mi especialidad dentro del semillero, y es porque en el tatuaje ahí se presenta un proceso de eticidad de los valores. Aquí el artista japonés no simplemente lo realiza porque sí, como sucede hoy en día en las prácticas occidentales. Entonces voy a empezar, digamos, por decirles que es Irezumi. Irezumi se trata de insertar tinta sobre la piel. Y Sumi ya sabemos que es tinta. Y yo lo hallo como que es un compromiso y cuidado de sí inscrito en el tatuaje. Y no es algo por lo que esta teoría no llegue simplemente por suerte, sino que leyendo el libro que me prestó Mario e investigando, el tatuaje es algo que se encuentra en toda la vida diaria del Japón. El tatuaje literalmente lo era todo en este periodo, por el compromiso hacia el compromiso que tenemos con nosotros mismos. Es tan valioso que estamos transformando nuestra existencia. Y al sellarlo, nuestro propio cuerpo, que es la armadura que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días físicos, ¿no? Entonces, dentro de la investigación que he tenido en Japón, existían unos bomberos que se denominaban Hikechi o Tobi, que fueron los primeros en que empezaron a tatuarse casi todo su cuerpo, o sea, el bodysuit. El bodysuit les generaba protección. Claro, los manes se tatuaban el agua porque creían que iba a proteger y nada les iba a pasar. O sea, es algo tan simbólico que para mí es la protección, es al mismo tiempo cuidado de sí. Y hablamos de cuidado de sí en una dimensión simbólica de cuerpo, porque muchas veces el cuidado de sí, ustedes dirán, bueno, es comer bien, dormir bien, son prácticas que van dentro de esto, pero ¿qué hay más allá? El cuerpo, ¿qué lo protege el cuerpo, no? Y es allí donde yo descubrí en el Japón tantas cosas mágicas, guiadas por el tatuaje, que yo dije, claro, el tatuaje lo es todo si queremos tener una completa transformación
pues no solo de la existencia, sino también de la apariencia. Bueno, entonces les pongo esta cita que dice: la protección del tatuaje se transfería a través de la ofrenda del dolor al recibirlo. Tenemos que dar algo a cambio para recibir lo que queremos en nuestro cuerpo. Y aquí es el dolor, o itai. Itai es dolor en japonés. Es por eso que yo dije, claro, y aquí también va muy de la mano con lo que decía Nietzsche, que mediante el dolor reafirmamos la vida. Y el ejemplo muy puntual que ponía Mario alguna vez era cuando nos chuzábamos un dedo y no sabíamos que estaba ahí hasta que lo empezábamos a sentir lancetear, ¿no? Y lo mismo pasa con el tatuaje. Digamos, yo antes de tener tatuajes veía mi cuerpo como algo normal, algo que me brindó, digamos, la naturaleza, bla, 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 bla. A medida que me empecé a tatuar, descubrí que tenía un brazo, es algo irónico, porque lo veo a diario, lo veo diferente a los demás, me brinda poderes, lo que me tatué, y eso mismo estoy encontrando en el Japón. Esto no es una suerte de querer verse el más rudo, porque también simboliza mucha, mejor dicho, mucha resistencia al tatuaje y sobre todo cómo lo realizaban anteriormente. Entonces aquí tengo las 3 cosas que yo quería para mi investigación. Me pregunté por una estética de la existencia, el vehículo fue el cuerpo, y la cultura japonesa es la que me está brindando todos estos quehaceres estéticos y éticos de resaltar, que le pueden aportar a la nuestra, lejos de Europa, que siempre estaba tan presente, sino de esta cultura oriental que en serio no solo se destacó por el tatuaje. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra especialidad ha encontrado cosas tan bacanas que es de resaltar. Bueno, entonces aquí involucro toda la premisa. Hacemos un énfasis en los valores, empezamos a reflexionar sobre ellos, qué hacemos con ellos, sobre nosotros mismos, y aquí llegamos a la toma de decisiones. Esta toma de decisiones nos lleva a traducirla en un conjunto de símbolos que plasmamos en nuestros cuerpos, y así terminamos modificando la existencia y no solo la apariencia. De eso se trata, es un círculo de complementación. Están por parte de los valores que ya tenemos inscritos, otros que queremos buscar, reflexionamos sobre la vida misma, qué le podemos aportar a los otros y a nuestra propia existencia, ¿no? Porque todo comienza con uno mismo para así fundirse en el todo. Entonces, este conjunto de símbolos son los tatuajes, lo que queremos plasmar como bitácora en nuestro cuerpo para toda la vida. No se trata de algo de muy a la suerte. Ahora que estudio en Japón, me doy cuenta que como Horichi es tatuador en japonés, el tatuaje, el tatuador tiene gran relevancia en ese proceso de ornamentación mediante sus clientes, ¿no? No debe ser algo tan dejado al azar, ni bueno, quiero hacerme esto, sino que transforme su cuerpo y su existencia. Y ahorita estoy en ese proceso. Exclusivamente me gustó mucho lo que decía Mario, ese proceso de repetición. Yo estoy en eso, intentando buscarme como artista para lograr transformarme a sí misma y transformar el cuerpo de otro, que más adelante les voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo plásticamente. Bien, tenemos en cuenta ya esto. Ahora vamos a la transformación del cuerpo. En la transformación del cuerpo tenemos los apartados que es el iresumi, o el tatuaje japonés, el que le brinda como estas bases sólidas a mi investigación. ¿Y por qué no otra cultura? Ya sabemos que esta es porque no solo nos brinda ejemplos de virtuosos, sino porque llevamos atravesada la naturaleza con ellos mismos. Entonces, dentro de la transformación del cuerpo está el tatuaje, obviamente, porque allí modificamos nuestra apariencia. Encontramos un proceso de eticidad inscrito en él. Buscamos también tener una conciencia mediante este ritual, que no sea algo por el azar. Y el dolor, sobre todo el dolor se involucra mucho en esa investigación, porque el dolor está reafirmando ese aquí y ese ahora que estamos viviendo como sujetos, nos estamos conociendo. El dolor es algo muy curioso porque yo encontré que los yakuza, que como ustedes sabrán son los que tienen estos bodysuits que se consideraban ilegales antes, pero encontré algo muy curioso, y es que durante el proceso del tatuaje se considera parejo al sufrimiento del yakuza durante su vida y las dificultades que tiene para superar. O sea, el dolor se compara tanto con la vida de uno
que por eso ellos se tatuaban todas estas cosas, para mostrar resistencia, lealtad a la vida. Es que ellos tienen una adoración a la naturaleza muy brutal, y allí es donde yo encuentro todo esto. ¿Cómo lograr? ¿Qué mejor manera de lograr un proceso de autotransformación que el tatuaje como exteriorización, transformación del cuerpo y los valores mismos como modificadores interiores? Todo se complementa. Bueno, entonces yo les comenté al principio que yo quise desmenuzar y poner aquí en discusión términos que para mí han sido bastante importantes. Digamos que era tanta la información que yo tenía que quise resumirlo en estos 4. El irezumi se utilizó para designar al tatuaje general. Al principio el irezumi en Japón era mal visto porque se trataba de los tatuajes que se le ponían a los presos en la frente. Entonces era mal visto durante toda esta era Meiji. Fue mal visto, pero ya más adelante, al normalizarse el tatuaje, se utilizó para designar a todo tipo de tatuaje. Pero los tatuadores, los primeros tatuadores, decían que esta práctica no debería ser bautizada de esta manera, ya que siempre iba a tener como esa carga de que era malo. Entonces decidieron bautizarlo como orimono, que proviene del verbo oru, que significa grabar, esculpir, cincelar, tallar o labrar. Así eran descritos ahora los tatuadores japoneses que realizaban la técnica del tebori. El tebori es un tatuaje a mano que se realiza con una varita o toru. Esta varita es de bambú y es un proceso netamente manual. Digamos que el orimono debería realizar este proceso técnico de esta manera para así realizar sus piezas. Lo que les decía anteriormente, el orichi es el artista tatuador o ejecutador. Para llegar a ser orichi también es un proceso bastante riguroso. La verdad, en el Japón es tan bonito cómo se alcanza a ser maestro, porque el orichi es un nivel supremo, ¿no? Pero para ser orichi deberíamos pasar por uchidechi. El uchidechi es un estudiante interno. Este estudiante se dirige al taller o al estudio del orichi y le pide amablemente que quiere ser su aprendiz. Este le dice que claro que sí, pero como tal se demora 5 años, algo así como una carrera profesional aquí en Colombia, para lograr ser maestro. Pero allá es muy diferente, obviamente. Pongo, digamos, que ese ejemplo porque son 5 años, pero para ser maestros es toda una vida, nunca se termina de ser maestro. Simplemente en estos 5 años se dividen en 2 periodos. Son 2 años en donde el uchidechi está en el estudio del tatuador, sirviéndole en los quehaceres de la casa, limpiando, barriendo, y él no entra en contacto con ninguno de los elementos del orimono. Él simplemente está en los quehaceres, está aprendiendo de su maestro, están creando un vínculo bastante estrecho durante todo este proceso. En el año siguiente, él ya entra al estudio a mirar lo que hace su orichi, cómo introduce la tinta, cuáles son sus rituales. Entra en contacto con los elementos, pero todavía no los puede tocar. Ya los 2 últimos años, el tatuador, o sea, el orichi, ya le permite entrar en contacto con ellos, alistarlos y le permite dibujar. Le permite crear sus diseños, pero los diseños deben estar guiados por el pensamiento sintoísta, es decir, toda la iconografía japonesa de los kami, o sea, los dioses. Y es que es bastante extenso porque en el Japón cualquier cosa debe estar en una imagen, o sea, son muy gráficos. Esto fue lo que me gustó porque ellos tienen un pensamiento de animismo, o sea, todo le ven vida. Entonces, como a todo le ven vida, cualquier cosa puede ser un tatuaje, ya sea desde un pescoy, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen composiciones muy rigurosas, ¿no? Entonces, en esta etapa le permitía dibujar, crear sus composiciones, pero guiadas por ciertos estándares de la estética del tatuaje japonés. Bueno, y ya se presenta una etapa final en donde el uchidechi debe pagarle al maestro los años que estuvo en el taller. A esta etapa se le denomina
Ore Iboko, en donde debe entregar todas las ganancias de sus tatuajes durante 2 años al artista al Orichi, que fue el primero que le dio su confianza y etcétera. Es pertinente también mencionar en esta etapa que existen varios términos para describir a los tatuadores, que es el prefijo Hori y ya un sufijo que cada familia le pone. Entonces, el Orichi le ponía un apodo o un nombre específico al Uchidechi, que pasaba a ser ya maestro, pero siempre con el prefijo Ori. Entonces es por eso que habían varias dinastías de tatuadores en esta época, porque eran familias, digamos. Hay una muy conocida que son discúlpenme, a ver si lo tengo por acá. Esta familia tenía el prefijo Hori 1, los Oriyoshi, perdón. Esta dinastía de Oriyoshi fueron los primeros en que empezaron a alejarse de los yakuza, ya que ellos decían puntualmente que la integridad del tatuaje debía ir en consonancia con la persona. Digamos que esta frase me gustó bastante, ya que aquí describe todo. Digamos, como un yakuza no tenía sus valores íntegros ante el mundo, no era digno para atender una de las obras del tatuador. Claro, yo dije, aquí el tatuaje se lo merece a alguien que en realidad cargue con estos valores simbólicos de lo que se está tatuando. Y como lo que se tatuaban era iconografía, para ellos debería ser muy honorable. Estos fueron los primeros tatuadores que decidieron no tatuar a los yakuza y se alejaron un poquito de esto. Allí surgieron las dinastías japonesas en cuanto a tatuadores. O sea, ya habían familias y se heredaba el conocimiento. Los Oriyoshi tuvieron 3 generaciones de maestros tatuadores: Oriyoshi 1, Oriyoshi 2 y Oriyoshi 3, que es el que aparece en la imagen. Este man aún está vivo y este fue el que creó el Museo del Tatuaje Tradicional en Japón. Y como está vivo, todavía sigue brindando sus conocimientos a la cultura japonesa mediante la práctica del tebori. O sea, todavía tatúa tradicionalmente y no se ha ido por las máquinas, ya que esta práctica ya ha ido muriendo en el Japón y solo los yakuza, que son muy pocos hoy en día, son los que se siguen tatuando de esta manera. Bueno, quizá aquí abarqué mucho y espero no se pierdan, pero era como para especificar que al artista se le llamaba con un prefijo, Hori, y ya el otro prefijo o sufijo lo ponía su maestro tatuador. Esto va a ser bastante importante cuando les cuente un poquito lo que estoy haciendo plásticamente. Bien, digamos que en el proceso del tatuaje, y aquí les menciono cosas que me han llamado mucho la atención, es que el proceso del tatuaje tradicional japonés se debería efectuar de ciertas maneras, tiene ciertas reglas. Entonces, el artista Horichi entraba a la sala y tenía una posición de loto o seiza, algo así como el proceso de meditación para realizar sus tatuajes. Todos los tatuajes debían ir en esta posición, porque se adoptaba esta posición bastante cómoda, o sea, se debían sentar en el piso, así mismo que su cliente debía estar en una posición similar, o pues dependía también la zona del cuerpo, pero era loto o seiza. Luego de ello se procede a purificar el espacio con incienso, ya que gracias a esto se espantan o se van los espíritus malos y se purifica la sala. Aquí les puse esta cita porque me pareció bastante pertinente, la cual dice: el cliente brinda su piel para que el artista ejecute su obra, convirtiéndose en obra viva, en pintura viviente, energía creativa que pasa de las manos del artista a través del cliente a los motivos representativos, apartándole vida propia, transmitiéndole el soplo vital del cambio, o sea, de los dioses. Los dioses también ejecutan ese espíritu del tatuaje en nosotros mismos. Y como ya lo mencioné anteriormente, la ofrenda del dolor simplemente es algo que estamos entregando para obtener lo que queremos. Entonces, esto en cuanto al proceso del tatuaje japonés. Digamos que me extendería mucho al mencionarles a ustedes cuánta iconografía no existe en el Japón, porque es bastante amplia, bastante amplia. Pero sí quise contarles un poquito de la historia del tatuaje
porque los principales tatuadores eran grabadores. Ellos grababan la madera. Estos grabados que llegaron de la China eran los principales guerreros Suicuden. Aquí son guerreros tipo Robin Hood, pero eran malos. Ellos eran bandidos que robaban y los empezaron a ver como buenos, pero quise contarles, digamos, un poquito que el grabado fueron los principales motivos que se quiso tatuar la gente. Es por ello que los principales tatuadores eran grabadores o talladores de la madera que seguían las líneas bastante bien. Entonces, al no haber, digamos, un mercado de tatuadores tan amplio, la gente acudía a los grabadores y ellos utilizaban tinta pues de grabar. Pero como ya sabemos, esta tinta es maligna para el cuerpo porque, digamos, como el rojo tenía cierta cantidad de cianuro y esto podía ocasionar la muerte. Entonces, era poco lo que se podía introducir de rojo. Ya más adelante con las prácticas y el perfeccionamiento de la técnica, se fueron creando pigmentos propios, pero todos los pigmentos se desarrollaban por el propio Oriyoshi. O sea, el artista generaba sus agujas, su pigmento y cada uno iba perfeccionando. Bueno, además de ello, de los grabados, las personas más adelante fueron mejorando todo esto pues a su modo de ver. Otra cosa que les quería mencionar que me pareció bastante pertinente y el por qué dije que tatuaje se encuentra en todo, y es que en el kabuki, o sea, el teatro japonés, también influye mucho el tatuaje, ya que algunos actores eh, decidían pintarse en su cuerpo estos motivos, ya que los llenaban de vida. Y como estos actores del teatro kabuki se ensimismaban tanto en su papel, lo que tenían tatuado les daba poderes. Especialmente eran mujeres las que se ponían estos tatuajes y, y todas estas cositas. Pero en el kabuki sí tuvo gran relevancia, ya que los actores también crearon un estilo japonés de tatuaje, que son los kabuki, kumadori, chirochi, que son estas pinturas faciales que ellos se hacían y que les generaban bastante poder. O sea, el tatuaje simplemente para ellos no es algo tan superficial, sino que los llena de un soplo de vida. Eh, Discúlpenme si se me pasa algo, es que es mucha información y pues estoy intentando brindárselas todas. Hablando un poquito más de los artistas tatuadores, en el Japón se creó algo así como una convención de tatuadores que se reunían para admirar la obra de un tatuador que tuvo una relevancia muy bacana, que era este man Horichi, que fue uno de los primeros tatuadores. Se creó un Edo Chokukai, que eran eventos para admirar las piezas de tatuajes de este man. Y me pareció bastante pertinente porque hoy en día se sigue haciendo, digamos, en convenciones de tatuajes. Digo, no tan espirituales, pero sí se sigue realizando en la actualidad. Bueno, ya en el segundo apartado llegamos a la transformación interior, lo que les mencionaba anteriormente. Para llegar a saber por qué ellos hacían todo lo que hacían, estaban guiados por su religión, o sea, el Zen y el Sintoísmo. El Zen, como les decía, ese es el lugar donde no hay principio ni fin, solo hay vacío. Allí estamos en un proceso de búsqueda, de vacuidad. Nos presentamos ante el mundo siendo la nada, porque no pretendemos ser algo superficial, sino complementarnos con el todo. La vida se siente y no se piensa. En el sintoísmo, en el Zen, que es un método budista. Entonces ellos estaban guiados por estas dos religiones, que es bastante pertinente porque si queremos descifrar por qué hacían lo que hacían, tenemos que guiarnos a su pensamiento, y el pensamiento era guiado por la religión. Por otro lado también está el sintoísmo, pero el sintoísmo era más guiado hacia el culto de los dioses. Es por eso que encontramos tantos templos religiosos en el Japón, con entradas en donde la entrada significa el paso de lo espiritual a lo mundano, o sea, los tori, si no estoy mal, se llaman tori. Entonces allí le damos gracia en el sintoísmo, estamos guiados por los dioses, o sea, los kami, etcétera.
Dentro de la iconografía también encontré que los kamis son dioses que también pueden ser humanos, o sea, que cometen errores, etcétera, etcétera. Entonces es muy curioso que todo está unificado, pero aquí no se juzga, aquí simplemente se vive. Entonces, estas son las dos religiones, ¿no? El Zen y el Sintoísmo, que es como para tener también bases de la transformación interior del Japón. Y aquí les voy a hablar acerca de la estética de la existencia, que es lo que les mencioné anteriormente, que es lo que me brinda Michel Foucault para mi investigación y el por qué se llega a toda esta premisa de la autotransformación del cuerpo mediante el tatuaje y la ética. Aquí radica la técnica de trabajo en la vida. Esta técnica es la ética como transformadora. Él nos cuenta que para lograr un proceso de subjetivación ante el mundo, debemos decir la verdad en una suerte de liberación. Pero esta verdad no simplemente es una verdad de su maestro hacia sus alumnos superficial, sino el maestro se está desvistiendo y está mostrando su alma de lo que ama y está siendo totalmente sincero. Esta verdad nos libera de las cosas y esta verdad está más guiada a la parresía, que es lo que se dice, lo que se hace, lo que se dice, se piensa y se hace tenga concordancia. Esta es la voluntad de verdad, en donde debemos advertirle al mundo cómo son las cosas y luego decirle en una suerte de voluntad de verdad. Yo puse, digamos, estas tres técnicas de sí, pero son bastantes. Si no estoy mal, son como 7, pero estas son las 3 que yo pues estoy trabajando y que abordé para mi investigación como las técnicas para lograr ese proceso de autotransformación. Por otro lado, también está la epimeleya, que es conócete a ti mismo. Y no hay nada mejor que ir por un viaje interior, de conocer lo que decimos. Allí la reflexión de los valores tiene gran relevancia y debemos desarrollarla bien para lograr un proceso. Y el grafene, que es la escritura liberadora, como ya sabemos y Mario nos ha explicado, pues obviamente mucho mejor, yo lo menciono muy superficial, es la escritura liberadora, que también es otro apartado que estoy trabajando en mi tesis, ya que como el cuerpo es inscripción de acontecimientos, el tatuaje también tiene cierto vínculo, ¿no? Porque algunas veces son letras las que introducimos en el cuerpo, pero qué letras tienen valor para llegar a un nivel supremo, ¿no? Dentro del tatuaje. Entonces, están estas 3 técnicas de sí para lograr un proceso de autotransformación dentro de la estética de la existencia, que como ya sabemos son prácticas grecorromanas que Foucault decidió estudiar. Bien, pues ya para terminar, espero pues me hayan entendido un poco mis premisas. Les voy a contar lo que estoy haciendo plásticamente, ya que teóricamente pues ya lo tengo todo, como les mencioné anteriormente, son 3 cosas: la estética de la existencia, el cuerpo, el tatuaje, dentro de una transformación de cuerpo y transformación interior. Entonces, ¿qué estoy haciendo plásticamente? Yo estoy trabajando con la bios, o sea, la vida, y yo voy a transformar a alguien, o sea, otro cuerpo. Dentro de mis prácticas de tatuadora, yo hice una retrospectiva y quise tener a alguien como Uchidechi, o sea, como estudiante interno que me permitiera transmitirle todo lo que estoy recopilando y que asimismo esté dispuesto a transformar su existencia mediante el tatuaje y la ética. Es aquí donde yo tengo un Uchidechi, que es uno de mis mejores amigos, que está dispuesto a transformar su existencia. Él estuvo dispuesto porque yo le comenté, llegué a él gracias también a comentarle sobre la cultura japonesa. Yo lo tatúo a él, o sea, él es mi estudiante interno, yo lo tatúo a él quiere aprender a tatuar, entonces todo se complementa dentro de lo que yo quiero hacer. Él vendría siendo mi Uchidechi y ese otro donde están surgiendo los acontecimientos y donde yo quiero saber y buscar ese proceso de transformación. Él es músico, entonces por eso también estamos estudiando la música, porque yo quiero involucrar sus saberes. Yo estoy trabajando con los valores que él ya tiene y los quehaceres artísticos en los cuales él se desenvuelve. Entonces, él es músico y juntos estamos compartiendo nuestros conocimientos para ver cómo podemos lograr transformar su existencia. Obviamente, el tatuaje está acá porque él quiere aprender a tatuar. Yo soy tatuadora
Y el tatuaje es ese principio. Yo quiero especificar que el día de la sustentación de la tesis no va a ser un cese en su proceso de transformación, sino va a ser una continuidad. El tatuaje solo es ese punto de partida en donde inicia su proceso de transformación hasta que se muera. Entonces eso es lo que he hablado con él, de cierto modo, porque él es mi obra de arte literalmente. Aunque él lo está haciendo porque quiere en realidad modificar su existencia. Entonces, dentro de ese proceso estamos intercambiando conocimientos, técnicas y saberes. Es una relación estrecha, tal cual como lo es un Ochidechi con su Orichi en su estudio. Entonces, es por eso que compartimos bastantes cosas. Y ya, pues eso era lo que les quería comentar. Quizás se me escapó algo y mi discurso, pues no fue... digamos, ¿cómo decirlo? Se me escapan muchas cosas y estoy aprendiendo a trabajar en mi discurso, pero pues espero me hayan entendido y si tienen dudas o preguntas, pues son bien recibidas. Cuéntame, compañera. Te quería preguntar, o sea, ¿tú vas a presentar a tu amigo el día de la exposición? O sea, literalmente. Sí, literalmente, ¿te acuerdas? Él es el sin título. Entonces, digamos que lo que estamos buscando ahorita es qué se va a tatuar. O sea, ya tenemos como, digamos, nos imaginamos un espacio musicalmente, el juego de luces, pero todavía no sabemos cuál es ese tatuaje que lo va a transformar a él. Debemos tener en cuenta que el tatuaje no es el fin, el tatuaje nada más es un paso dentro del proceso de autotransformación. Entonces, como tal, mi obra final no va a ser un tatuaje que ustedes digan, no, voy a ver el tatuaje que Daisy hizo como tesis final. No, porque mi tesis final es el proceso que estamos logrando ahorita de transformación. Digamos que tú lo conociste la vez pasada en la galería, ahorita estamos trabajando en la música. Él ha creado composiciones muy bacanas y ya vamos a empezar con el proceso de investigación-creación, o sea, lo tácito. Estamos haciendo prueba, error, estamos logrando ese proceso de iluminación literalmente, pero es bastante complicado ahorita. No, pues lo que le decía a Paula es eso, que sí, él va a ser como tal mi obra, pero el tatuaje final no va a ser como tal, digamos, que uno diga, no, pues este es el fin, no. Ese va a ser el principio para que él siga transformando su vida. Pero si hablamos plásticamente y pues de términos académicos, pues sí, el día será un performance en donde vamos a involucrar todo esto. Digamos que mi idea es tatuar en vivo y realizar todo este ritual tradicional, y pues asumiendo, digamos, las prácticas del japonés tradicionales. Pero todavía no sabemos qué. Estamos en ese proceso de búsqueda porque Mario nos generó una incomodidad muy grande el día que nos vimos en la librería, porque él dijo algo figurativo, no, parce, eso sería como entrar en... Y entonces estamos ahorita con él charlamos mucho, ¿sí? Porque él y yo sí estamos literalmente tomando esto en serio, porque de eso se trata, es un proyecto muy ensimismado. Entonces él está creando sus composiciones musicales, yo estoy intentando, yo creo que lo que nos hace falta es como ya hacer una práctica, ¿no? Que él toque y yo lo vaya, digamos, tatuando, entre comillas, no va a ser de verdad, es como un ejercicio para ver qué sucede, ¿no? Digamos, otra cosita que me faltó mencionar a los compañeros que no saben, es que yo quiero a mí me va quedando como una necesidad, ¿sabes qué? De buscar, y esto se vincula mucho al asunto al que se sintió atraída en Nicole. ¿Cómo se escribirá la música en japonés? O sea, por ejemplo, en nuestro imaginario occidental, el pentagrama tiene como unas cuestiones allí bien definidas en código. Pero me pregunto, ¿cómo será el código escrito? Si lo hay, ¿qué elementos gráficos tiene el código escrito de la música japonesa?
cómo escriben la música. Creo que ese puede ser un lenguaje interesante para configurar algo que no sea necesariamente figurativo, pero que corresponda a la experiencia musical que tú vas recibiendo y a la, digamos, relación de dolor que se supone, digamos, está como inmanente en todo ese círculo que se cierra, ¿no? Exacto. Ahí es donde entran las tensiones al recibir el dolor. Y sí, lo que tú le decías a la compañera, yo estaba tomando nota de lo que le estabas comentando, porque ya que estoy trabajando con él y él es músico, pues no puedo dejar escapar esto. Por eso se preguntarán, pero ¿por qué está involucrando la música? Y es que si lo estoy transformando a él, también estoy transformando sus saberes. Entonces creo que fue algo que me faltó mencionar, porque pues sí, pues el discurso obviamente le falta mejorar un montón, pero me quise soltar con ustedes, quizá se me escaparon varias cositas, pero a grosso modo eso es lo que estoy trabajando ahorita, compañeros. Pues les No, agradezco mucho por escucharme. pero tu exposición estuvo muy completa. De pronto, que sabes que sí queda la sensación que si uno no conoce bien tu trabajo, la parte Sí, final de qué vas a hacer requiere un poco más como de hablar el proceso, ¿no? Pero está tremendo, está muy, sí, muy... sí. Pues ahí me disculparán, yo tengo varios problemitas a la hora de hablar, por eso me toca trabajarlo bastante para el día de la sustentación. Pero no, muchas gracias en serio. Y si la compañera Nicole me quiere brindar algo de lo que encuentre, bien recibido en serio. De eso se Sí, trata, de dale, compañera. complementarnos. Dale, muchas gracias. No, dale, o sea, si le encuentro algo, si quieres enfocarte en algo, pues ahorita Sí, estoy sí, con Mario buscando, ahorita pues encontramos un archivo que habla acerca como de la música que creo que es china, no, creo que es asiática en general, pero ay, es Es especialmente, es claro, es la línea china que la que conecta la influencia japonesa y por eso están los dos. No, Nicole, se te cortó el sonido. Mientras que vas arreglando, mientras que Nicole arregla, Jennifer tenía la mano levantada, discúlpame. Sí, también es que tengo como una pregunta o digamos que hace tiempo Shamet se preguntaba que, bueno, él estaba como muy interesado sobre cuál es el ocultismo en Japón. Y de pronto, digamos, aquí en Occidente pensamos que el ocultismo es algo así satánico o algo así, pero yo lo encontré en el tatuaje, porque o sea, bueno, actualmente, bueno, ya sabemos que el tatuaje pues es mal visto en Japón, aun cuando sus raíces son de ahí, pero bueno, sí es mal visto por el tema de que se marcaba en la frente pues lo que tú habías dicho, cuando alguien cometía una falla. Sin embargo, los yakuza tienen siguen con este aparente ritual, ¿no? De esconder sus tatuajes, pero no porque yo siento que no es tanto porque qué dirá la sociedad, sino que hay una suerte de oculto o sea, digamos que es algo que tú quieres exteriorizar, pero es algo íntimo. Por lo tanto, no debe ser expuesto y tengo como una duda frente a eso, ¿cómo lo vas a exponer? Porque digamos, una exposición es, si me entiendes, es exponer y sacar eso a la luz, pero se pierde el enigma y ese sentido de misterio y ocultamiento. Yo había visto como un documental, pues sí, donde los yakuzas hablan de esto, pero digamos que sus cercanos decían, no, yo nunca le he visto los tatuajes, y eso me parece brutal. Y digamos que de pronto sabe que tiene tatuajes porque por ahí ve una línea o se le escapa un poquito el color, pero digamos las composiciones también son de tal forma que no, que la ropa lo pueda cubrir, por eso no se tatúa el cuello ni las manos y todo este tipo de cosas. Entonces, como que sí me generó ese conflicto de, o sea, me parece brutal que como tal presentes el cuerpo, pero ¿cómo vas a hacer para conservar ese misterio y ese enigma que de cierta forma el tatuaje carga? buena pregunta, Qué compañero. problema tan delicioso es. Sí,
No, eso es lo que yo le mencionaba a Mari, digamos que al tatuar en vivo este ritual, se estaría desvistiendo totalmente tanto a mi Uchidechi como a mí misma, ¿no? Pero mira que en el libro que me prestó Mario, gratamente, encontré eso que tú dices, y es que es un mito, digamos, pues según el libro, ¿no? Porque hay bastantes teorías, es un mito de el que no se pudiera mostrar el tatuaje en público. Es un mito totalmente, según el libro, dice que hay en algunos lugares donde se solían bañar, sí se prohibía pues mostrar sus tatuajes, pero como tal dice el libro que es un mito, cito textualmente. Otro mito occidental es la prohibición de mostrar tatuajes en público en Japón. No es para tanto, solo en los balnearios públicos, piscinas y playas, siempre que no sea propiedad de la familia, pero no suelen suponer un problema en el día a día. Eso fue lo que encontré y ahí es donde yo dije, ¿será o no será? O sea, ¿le creo o no le creo al libro? Porque yo también vi documentales donde decía, no, claro, es algo tan íntimo que no se puede exteriorizar, por eso el bodysuit y por eso no se tatuaba en el pecho, porque pues la camiseta, no, las manos tampoco, para respirar el hígado. Entonces, sí, yo tengo esa incomodidad también, digamos, de exteriorizar algo tan íntimo para mi Uchidechi, pero digamos que de cierta manera él está dispuesto a mostrarle al mundo su proceso y ese sería una etapa del proceso. Entonces, por eso es que no sabemos qué tatuar, no sabemos si tenemos esa incomodidad de, ahorita estamos pero re incómodos ambos, porque digamos que él se ha involucrado tanto en su papel de Uchidechi, de honor, de hecho hicimos un pacto, un compromiso tal cual maestro en su época, entonces sí, sí, compañera, tienes toda la razón, pero ahí te voto que el libro dice esto, y pues sí, digamos que sí, sí entraría en discusión en ese sentido, entonces sí, brutal la pregunta. Pues Yo nada, me creo, emociona. no, es que yo creo que las dos tienen la razón, pero ahorita les digo, espérate que Ibrahim iba a decir algo. Digamos, pues que yo podría tener una posible respuesta, ¿no? Ella mencionaba sobre el soplo de vida y resulta que en la mitología, más allá de ser un hecho creador, es un hecho público. Quiere decir que más allá de que en ciertos momentos no tiene testigos, nunca se va a ocultar. Entonces, me parecía a mí que si tú expones este proceso, también vendría siendo tú como la que da ese pequeño soplo de vida, el cual no es necesario ocultar. ¿Por qué? Porque se sabe qué pasa, se sabe que se está consolidando y tiene una línea creadora. Entonces, pues se podría, no sé, se podría ver desde esta forma, ¿no? Como tal, el poder que tú mencionabas al momento de crear el tatuaje es un soplo creador. Y más allá de que tenga o no testigos en el momento de la acción, no se va a poder ocultar. Entonces, pues mitológicamente, pues me parece una posible salida. Ay, compañero, genial, genial, ya, no, sin palabras, en serio. Muchas gracias, compañero. ¿No? Y es estupendo porque recordemos que todo origen, o sea, toda cosmogonía o todo origen mitológico es un salir a la luz, ¿no? Es precisamente el momento en el que se revela. Por eso puede ser un argumento fantástico, pero es que mira que pasan dos cosas chéveres a propósito de lo que decía Jennifer. Lo que pasa es que los yakuzas no se tatúan las manos y no se tatúan una línea central en el pecho, que es como un respiradero a propósito, ¿no? Es como veía yo en un documental por allí, digamos, el cuerpo respira porque está totalmente cubierto de tinta, ¿no? No es el momento. Tú no tienes por qué conocer eso, o sea, no hay una pertinencia de dominio sobre esa obra. Y creo que hacia allá va el ocultamiento, ese oculto es como lo underground, ¿no? Es como que hay que merecerlo. La pregunta es quién merece ver los tatuajes de un yakuza. O sea, ¿quién amerita esto? Incluso tengo esta imagen de alguien en el baño público, tipo sauna, que eso es algo muy japonés a propósito. Está allí sentado con todos sus tatuajes y me imagino un peladito viéndolo.
viéndole los tatuajes, Señor, ¿qué significa esto? Creo que ahí es donde está este sentido del ocultamiento, esa relación samurái que hay como en una relación vertical, ¿cierto? Donde no sé si algunos recuerdan en la primera etapa del periodo de Edo, que si uno toca con alguien, uno toca a alguien, ese alguien uno lo puede matar, si uno es un samurái, ese no lo es, ¿no? Esto me parece a mí interesante porque yo tengo una sensación del impacto que tiene algo en la medida que lo merezco, ¿no? Entonces, este metal era un metal más difícil de conseguir, más pesado, más peligroso, pero asimismo era algo que se presentaba en una etapa más madura del proceso de reconocimiento de esta subcultura. De esa misma forma entendería yo que los yakuza tienen una expectativa de que no sea de dominio público el motivo particular del sentido de sus imágenes o de esas grafías que hay en su cuerpo, más no como un ocultamiento propiamente de que no lo pueden ver, sino como de quién es merecedor de verlo, como si fuera, pienso también en Freezer, ¿no? Tratando de pensar en cosas japonesas, ¿no? Pienso en Freezer diciéndole a todos, es que ustedes no se merecen ver mi evolución. Me gusta tanto ese momento porque él podría presentarse ya en su última evolución, matarlos a todos y destruirlos, pero él se va adaptando a lo que van mereciendo sus oponentes, ¿no? Entonces, mereces este nivel de mí, ¿no? Y esto es como si se fuera revelando, ¿no? Es como que yo me voy mostrando lentamente mis verdaderas formas o mis formas más profundas. Así me imagino que lentamente el yakuza se va desvistiendo en algunos lugares, permitiendo que algunos puedan verlo en la medida que son merecedores de verlo, ¿no? Esto creo que me parece es donde está el asunto a lo que se refería Jennifer y que además coincide con lo que después nos dicen todos los demás. O sea, porque yo creo que varios sienten que la cita que nos daba Daisy donde dicen, no, pues para ellos no es cierto que toque estar ocultando los tatuajes. Pero también pasa algo interesante con los tatuajes. Yo tenía un amigo que no tenía tatuajes y se hizo un tatuaje acá y de un momento a otro empezó a usar camisas de manga, ¿cómo se le dice? ¿Sisa? ¿No? De manga totalmente corta. Algo así. Sí, claro, que no es el esqueleto, sino que va hasta acá. Entonces yo decía, claro, la idea de él de hacerse el tatuaje es que el otro lo pueda ver. Entonces para muchos es raro que los yakuza, digamos, tengan tatuajes exactamente en los lugares donde en la mayoría de sus posibilidades públicas no son visibles, ¿no? Y creo que ahí es donde está el meollo, porque para mí, discúlpenme lo que voy a decir, si alguno de los presentes lo hace o le pasa, porque yo no tengo tatuajes, entonces no tengo la disposición moral para señalarlo. Pero cuando alguien se pone un tatuaje en el cuerpo, es como este tatuaje que algunas chicas de moda se lo ponen aquí arriba de la cola. Es como un punto de atención, ¿no? Está coordinando en dónde quiere que la mirada se detenga y se pose y se posicione. Ese es el punto de atención. Y obviamente tiene unas cargas sexuales por las formas que tiene y los lugares donde están depositados a propósito de la simetría y la curvatura en el sentido de la voluptuosidad. Pero en este tipo de tatuaje pareciera no buscarse ese sentido de punto de atención. Se han visto que las chicas que ponen un tatuaje ahí o en el ombligo, entonces empiezan a usar una camisa, digamos, corta, una ombliguera, ¿cierto? Y a esto es a lo que voy. El yakuza pareciera no estar en la preocupación por la exposición continua de estos caracteres, porque esos caracteres tienen un sentido interior y no exterior, y lo interior en todo caso está oculto, aunque no sea producto del ocultamiento. ¿Me hago entender? Creo que es algo metafísico y tiene que ver con la interioridad. A mí me encanta como casi siempre todo el mundo tiene la razón, ¿no? Me sorprende, de hecho, que todo el mundo tenga siempre la razón y que lo que tengamos que hacer es una suerte de arreglos y matices, ¿no? Para ver en dónde encajaba la razón de cada quien. Y también creo que el asunto está en la relación, como lo señaló Ibrahim en el cierre, entre el mito y el rito. Porque si el mito, si ustedes recuerdan a nivel teórico, el mito es la repetición el rito es la repetición del mito y permite participar de él, disponer de él,
¿cierto? Aun cuando yo no estuve en la creación original, que es el mito, puedo estar en el ritual, que es la representación de la creación original, y así participar de él, ¿no? Por lo tanto, yo sí siento que hay una suerte de revelación en el proceso en el cual el ritual repite el mito originario. Y por lo tanto, la exposición creo que tiene un sentido evidente, pero hay algo también muy interesante en la advertencia que hacía Paola, ¿no? Y es que si se le quita ese sentimiento de misterio, deja de sentirse una carga ceremonial y ritual. Pensemos en cuando yo estaba hablando la otra vez de la ceremonia del té. O sea, a veces es extraño porque yo todavía tengo esta sensación de que pasa algo más que yo todavía no sé. O sea, como en los libros no lo dice, ¿cierto? En los videos yo no lo alcanzo a percibir, pero está pasando algo más en la ceremonia del té. Y es como si yo tuviera esa sensación, esa ansiedad de poder ver lo que está pasando, pero esa sensación, ¿saben por qué es? Porque hay algo en la disposición de las personas, del espacio, en la simbología de como de esa manera de coger los elementos y usarlos, que es un misterio, ¿cierto? Es precisamente eso. Sí, es que mira que en un ritual uno se conecta con todo lo otro. En este caso podemos pensar que no es algo metafísico como un más allá, sino como todo está vivo y como todo tiene un kami, yo me conecto con las cosas del más acá, es lo más acá de lo más acá, ¿cierto? Pues eso no es metafísica. Entonces yo me conecto con estas cosas del más acá que están, digámoslo así, ocultas, y esa conexión se da a través de ese ritual, y por eso generalmente el rito se entendía como una repetición del momento originario. Por eso me gusta pensar que aquello que, por ejemplo, para arrojar más leña al problema que desencadenamos con Daisy, aquello que va a aparecer en el cuerpo de Ushideshi tiene que ser, y bueno, no tiene que ser, puede ser en ese sentido algo originario, o sea, como eso que pasó primordialmente. Por eso la vez pasada yo les decía, la mancha, el punto y la línea es una reflexión que hay que hacer en cuanto a cómo se ve reflejada la transformación interior. Pero si de verdad sienten que es inevitable ir a la figuración, ¿sí? Como ese sentido figurativo, la investigación tendría que ir directamente hacia el sentido de lo diseñístico. La investigación sería, bueno, cómo se diseña algo figurativo, pero el problema ahí es que se caería en un japonismo que creo que es evitable. No es necesario evitarlo, pero es evitable porque tú no estás abordando algo que sea absolutamente japonés, tú estás abordando una verdad trascendental que se presenta a través de una observación artística japonesa, una observación filosófica, por ejemplo, grecorromana. Pero creo que ese acercamiento, o sea, como lo tienes, está muy bien planteado. ¿Sí? No quiero irme por las ramas, pero creo que lo gráfico, más que una búsqueda de qué poner allí, es como un encuentro, así como tú lo has dicho, todo cae en su lugar. Lo que pasa es que tú no has encontrado esa pieza, pero es un Tetris, por ahí viene esa pieza. De pronto no la has visto porque hay que darle vueltas para que encaje en ese lugar. Y con esto te invito a hacer cosas más naturales para encontrar este tipo de diseño. Por ejemplo, mira lo que se nos ocurrió ahorita, lo del lenguaje escrito de la música japonesa. ¿Qué tal la música se escriba con puntos y líneas? ¿Qué tal sea tan iconográfica como la caligrafía? Se empieza a poner esto tremendamente interesante. Lo que pasa es que esa búsqueda toca ya o ya, precisamente por la madurez que tiene tu proyecto y el resultado que se pretende en el plazo que tienes, ¿cierto? Bueno, unas retroalimentaciones rápidas a propósito de tu exposición. Me parece un discurso, o sea, además es atractivo el discurso, dan ganas de tatuarse, ¿no? Yo que no tengo ni un tatuaje, dan muchas ganas de tatuarse. Bueno, hay un par de cosas que ya hablaremos sobre el documento, como el objetivo me parece que lo arreglaste tan bien, solo que yo cambiaría al final entendido en un arte de sí mismo, entendido en, creo que sería menos comprometedor.
Em, bueno, sí. Esto de los poderes que brinda el tatuaje es un tema demasiado potente, porque como tu Ushideshi muy posiblemente va a estar haciendo una actividad mientras que está siendo tatuado, se pone a prueba esto. No sé si me hago entender. Tú lo vas tatuando y la pregunta es si esos poderes empiezan a revelar en sus haceres artísticos o en ese diálogo que se crea. Y por eso me parece que los términos pueden tener dos vías. Por ejemplo, en este caso del Ushideshi, si mal no entiendo, tú también aprendes cosas de él. O sea, tú eres un Ushideshi de él, como en otros campos, ¿cierto? Al mismo tiempo que él es tu Ushideshi. Eso quiere decir que también él gira a ser una suerte de maestro de Hiroshi, ¿cierto? Para ti, solo que no en ese mismo campo, ¿no? En otros campos. Y si al final la obra va a mostrar esas dos vías, pues sería bueno que también el proceso evidenciara esas dos vías y que documentaras las cosas que aprendes también con él o que vas asimilando de su compañía o de su intercambio. Hay una imagen en especial que me pareció muy buena, muy potente. Tú tienes este círculo donde dice bios, el otro círculo tatuaje, el otro música y en las intersecciones existencia y valores. Pero creo que esa imagen es tan importante, pero está mal concebida todavía. No porque esté mal hecha, sino porque está inacabada. Falta resolver un problema. La relación entre música y tatuaje, o sea, toca cerrar ese anillo. Tenemos 3 anillos, ¿cierto? Uno entrelazado con otro a modo de conjunto de intersección. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es cerrar ese anillo para que el círculo tatuaje y el círculo música también tengan una intersección. En términos de imagen, no sé cómo lo vas a hacer, pero es bueno hacer imágenes como las que hiciste. Yo hago mucho eso. Pensar con imágenes para mí es crucial. Mapas de ideas, circulitos que se cruzan, flechas que llevan de lugares a otros. Entonces creo que chévere si resuelves esa misma imagen en la intersección que debe presentarse entre la relación música-tatuaje. Ahora, hay otras imágenes como esta y yo te recomendaría de una vez ponerlas en el proyecto de investigación. O sea, cada vez que termines un capítulo o que termines una idea, un subcapítulo, pon una imagen de esas, ¿cierto? Tú presentaste algunas imágenes a modo de mapas de ideas o mapas conceptuales, mételas en el documento, eso es buenísimo que las tengas. Eso y además se aproxima más a nuestra labor, ¿no? Que nosotros necesitamos, digamos, como artistas disponemos de una calidad plural del lenguaje, ¿no? Tenemos una multitud de lenguajes y eso es lo que se pretende también cuando entregamos un documento del tipo que tú tienes. A ver, sí, uff. Me hiciste pensar en algo hoy, es que este es muy bueno que le provoca a uno ocurrencias. La primera imagen que mostraste del tipo totalmente tatuado, ¿cierto? Con este, ¿cómo fue que lo llamaste? Bodysuit, fue que lo llamaste. Te salía el tipo totalmente cubierto por imágenes y, pucha, esa era la introducción que tú estabas haciendo. Y de la que yo estaba hablando también, la búsqueda del Satori, como la búsqueda de la vacuidad, ¿cierto? Que tú estabas definiendo al principio de la discusión también como la búsqueda a través del dolor, ¿cierto? Una conciencia de mi propio cuerpo donde se concreta, digamos, que yo soy naturaleza. Me parece una alegoría menor, pero importante. Siempre que veo tatuajes japoneses, especialmente me refiero obviamente como a estos periodos anteriores a la contemporaneidad, veo multiplicidad de cosas. O sea, no es como un gran tatuaje que recorre todo el cuerpo como una sola imagen, sino es como un montón de imágenes que se van acumulando sin miedo a la saturación, porque obviamente es un lenguaje simbólico, y empiezan a dar esta sensación de multiplicidad. Y digo yo, claro, yo soy el ave,
yo soy el árbol, soy el cielo, soy el sol. Y es extraño porque es como si en la piel empezaran a aparecer todas esas cosas que yo soy en la búsqueda de una unidad absoluta, una totalidad convergente, ¿no? Entonces en esa búsqueda pareciera que a veces físicamente esa cantidad de cosas se vuelve como un equivalente, ¿no? Especialmente me refiero, repito, a esa imagen que mostraste del tipo totalmente tatuado, después de que decías que todo buscaba, ¿no? Esa unidad final, ¿no? Me parece, repito, es una alegoría menor, pero puede ser valiosa, puede ser explotable, ¿no? Así sea un párrafo o en una idea que detona en la solución al problema gráfico. Me pareció también interesante porque pareciera, si mal no te entendí cuando hablabas de la historia del tatuaje y tal, que hay como una iconoclastia, ¿no? O sea, hay unas cosas que se deben tatuar y otras que no. Y creo que también puede ser interesante pensar en esto, ya que tú estás hablando de los valores, ¿no? O sea, si hay unas cosas correctas de tatuarse y otras cosas tan incorrectas tatuarse. Como lo confrontaste moralmente, también me gustó mucho diciendo que había este clan o esta familia o este colectivo que se negó a hacer tatuajes a personas que no correspondieran con los valores de los elementos representados a través de su imaginario gráfico. Y yo dije como, pucha, ahí hay parte de la discusión. Pero acuérdate que esta discusión no tiene por qué darse de forma teórica, puede darse de una forma plástica o de una forma bicameral a través de algún compendio de imágenes. No estoy diciendo que toque hacer esto, estoy diciendo es una puerta también para el desarrollo de la investigación. Me parece interesante esto de la forma en la que se nombraban de una manera muy particular con el prefijo Ori. Se me ocurrió que si tú te habías puesto ya un nombre, algo que me gustó mucho cuando empecé a estudiar el sumo, yo estuve muy afiebrado al sumo hace como 2 años, me levantaba a ver el torneo de sumo, es cada 2 meses, a propósito no lo he visto últimamente. Y algo que me gustó mucho es que ellos cuando llegan a ser aceptados como luchadores profesionales, reciben un nombre que les da el dojo, ¿cierto? El establo les da un nombre. Ese nombre está escrito en los libros del sumo, ¿me hago entender? Es una cosa tradicional preciosa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho a... ¿Cómo es que se llamaba? Bueno, algunos dirán, no, entonces no lo recuerda mucho, es que no lo veo hace rato. Se me olvidó el nombre. Es un man de Georgia, un occidental, entre comillas, no rubio y grande, pero se fue a Japón a hacer sumo. Y él tuvo que aprender japonés, ¿cierto? En el establo, él recibe un nombre japonés y por eso sale con un nombre japonés a la confrontación, ¿no? Al enfrentamiento. Entonces me preguntaba, podía ser un ejercicio interesante que te pusieras un nombre. Por ejemplo, yo jugando acá puse aquí como Oritodo, que me pareció como la parte más acorde fonéticamente de tu nombre a esos sonidos propios del lenguaje japonés, ori, todo. Bueno, no estoy diciendo que sea ese, ¿no? Sino interesante ese ejercicio, ¿no? De ese bautizo como de una segunda vida, una vida creativa, una vida donde uno da luz. También me hiciste pensar en Pokémon. Yo he estado jugando Pokémon Go con mi hijo y ¿sabes qué? He pensado en los japoneses, tienen estas cosas tan fascinantes. Hay un Pokémon, es que hoy en día hay como 6 generaciones de esa vaina. Yo realmente conocí la primera. Pero en una de las generaciones aparece un animal que es como una montaña y tiene árboles y todo, es precioso, ¿no? Y uno dice, claro, ese es el Kami, weón. O sea, muchos de los Pokémones que vemos, incluso algunos decían, eso no es coherente porque veas, este tiene forma de imán, porque el imán está vivo. Ay, mi hijo, es que los japoneses pueden animar lo que sea. Y estos Pokémones que son máquinas, que son pedacitos de naturaleza, cómo se nota que se mantiene esa idea de que todo puede estar vivo y que yo puedo entrar en un diálogo con las cosas, negociar con las cosas a través de su personificación, ¿no? Me encantó pensar de nuevo en esto con lo de Pokémon. Bueno, uh -huh.
Lo de los poderes ya. Ah, sí. Brutal, también entendí algo muy bello hoy. La memoria sobre la piel, lo del grabado, lo del Ori, que es de los datos más bellos que tú me has dado. Claro, 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 ya todo encaja perfecto. ¿Se acuerda que decíamos cómo la espada es que llega a estar viva? Porque la espada se asume que está viva. En el momento en el que se aplican las arcillas para hacer el jamón, ¿cierto? Que es esa mancha que está sobre la hoja, que es lo que le da identidad, porque la vuelve única, le da unicidad. Se mete, ¿se acuerdan? Hirviendo en agua para que el metal tenga el proceso de temple. Y ahí, dicen los japoneses, recibe el kami, ahí es, recibe el soplo de vida. ¿Pero por qué? Porque cuando yo le pongo la arcilla con mis manos, le pongo una arcilla que solamente yo sé preparar porque me la enseñaron así tal, y va dejando una mancha única. Ese es el momento en el que yo le estoy dando una memoria al objeto. Recordemos que este es la teoría como nosotros la entenderíamos de la forma más básica para nosotros siendo occidentales, ¿cierto? De cómo se le otorga vida a algo. Se le otorga vida a través de nuestra propia vida. Entonces, yo le transmito mi vida a ese algo y se lo transmito en la transformación de la memoria del objeto. ¿Se acuerdan que decíamos que si este pocillo tiene este rotico, este pocillo era de mi mamá, tiene este rotico, es una grieta mínima, pero a mí me gusta esa grieta porque cuenta la historia del pocillo. Y aunque no tiene mente, tiene memoria y está consignada en su cuerpo físico. Y es la transformación de la materia, lo que llamamos memoria, cuando está intencionada desde un sujeto vivo. El artista como sujeto vivo lo que hace para poder hacer arte es tomar parte de su vida, tipo Majin Buu. ¡Pah! Separa la vida de él y la suelta, pero no es porque él cree vida, sino porque utiliza su propia chispa, ¿no? Mi materia prima es mi chispa, entonces yo tomo de mi chispa y así puedo darle chispa a otras formas. Pensémoslo como una llamita de fuego, ¿cierto? De mi llamita yo puedo prender otras llamitas y eso no significa que mi llama esté dividida, ¿cierto? Sino que se extiende esta llama como una acción lumínica de lo vital. Suena hasta bonito cuando lo decimos así. En ese orden de ideas, por eso entendí hoy lo que tú decías del grabado y del grabador como Hiroshi. Claro, o sea, es que, ¿sabes qué? Tengo la sensación. ¿Qué pasa cuando algo que ya está vivo recibe un proceso que otorga la vida? Qué idea tan genial, ¿no? Y pasa esto que tú estás estudiando a propósito, ¿no? La transformación de la materia implica una transformación interior a tal punto que pasan una de dos cosas. O el sujeto resultado es distinto al sujeto inicial, o ahora hay dos sujetos. Ahora tenemos dos sujetos que conviven allí, ¿cierto? Que están presentes en ese mismo lugar. ¿A qué me refiero? Está la vida otorgada por el Hiroshi, ¿cierto? La chispa que da el Hiroshi, y la chispa que ya tenía el lienzo, ¿cierto? El Ushideshi, en este caso. Entonces, me vuelve problemático esto, porque obviamente yo no podría decir la respuesta es esta, ¿no? Sino me parece un problema delicioso también en ese desarrollo de entender que el tatuaje, en cuanto a elaboración intencional de alguien, implica una memoria, y esa memoria implica una nueva vida, una nueva chispa. Tocaría también decir, una parte de mí vive, ¿cierto? Separado de mi conciencia y de todo esto, ¿no? Y esta tiene la vida del artista. Me parece algo interesante de pensar cómo pasa con la propiedad en los anillos de compromiso, ¿cierto? Entonces yo me pongo el anillo del otro y uno dice, esto significa una cuestión de propiedad, ¿cierto? Y me pregunto si aquí pasa eso, ¿no? Si yo le otorgo chispa a tu espalda, un tatuaje en la espalda y le otorgo chispa, pasa el mismo problema con la obra de arte, ¿no? O sea, ahora esa obra que es mía hace que la espalda sea mía, pero en este caso el problema es que hay vida de por medio, ¿no? Que hay una vida
que dispone paralelismo con la vida receptora que había inicialmente. Me parece un problema muy, muy delicioso de abordar.